اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Para continuar con esto de las distintas normas y protocolo que se debe seguir internamente, espiritualmente, psicológicamente, al momento de recitar el Corán, uno de los puntos que generalmente aparece también en las narraciones y es famoso entre los recitadores, es recitar el Corán con tristeza. En algunas narraciones también aparece el tema del llanto o de la lágrima. En una narración se habla de que el Corán fue revelado con tristeza, entonces se debe leer y recitar con tristeza. El tema de la tristeza puede ser que las personas que no están familiarizadas con el tema del Corán y del Islam sientan que es algo extraño de cómo leer un texto sagrado con tristeza, o que haya sido revelado con tristeza, pero el tema tiene que ver con no solo un estado anímico, un estado emocional, un estado del alma, sino con una cuestión que está conectada a la realidad de la revelación. Y es que el Corán es revelado justamente para guiar al ser humano. Y es que se revela en un momento en donde la humanidad había llegado a un gran grado de corrupción, por lo menos en la zona en donde es revelado el Corán. Llega en un momento en donde la niña, cuando nacía, la enterraban viva por la vergüenza que significaba tener una niña. Llega en un momento en donde en toda una gran zona geográfica solo 17 personas leían y escribían. Llega en un momento en donde las tribus no tenían ningún tipo de ley más que la ley del más fuerte. En un momento en donde ya no existía ningún tipo de valor y principio moral, una sociedad totalmente decadente. Entonces toda esa situación entristece. O sea, no es que el Corán haya sido revelado con tristeza porque Dios esté triste, o porque el profeta esté triste, o porque el arcángel Gabriel de la revelación esté triste, sino porque la situación en donde desciende el Corán es una situación que entristece los corazones. El querer guiar al hombre es justamente por lo que significa un hombre desviado y por esa perfección que podría ganar el hombre estando guiado, pero que por su ego, por sus enfermedades, por sus instintos, por sus debilidades, se aleja. Todo eso entristece. Entristece el hecho de que Dios sea oprimido en el sentido de creencia, de que la gente no se interese por su creador, por su Señor. Entristece el hecho de que un profeta enviado por Dios, como todos los profetas, sea insultado, sea, digamos, de alguna manera rechazado, que no se tome en cuenta sus enseñanzas. Entristece el hecho de que un hombre perfecto sea maltratado por sus compañeros, por sus muchas veces allegados, como fue el caso de algunos parientes del profeta que desde el comienzo comenzaron a desmentir lo que decía el profeta. Entonces la tristeza acompaña al ser humano cuando se recita el Corán, porque además la recitación del Corán es un diálogo que se tiene con Dios. Hay una tristeza del ser humano cuando es creado de haberse alejado de su patria natal, de su territorio natal, en donde supuestamente, patria natal decimos figurativamente, donde supuestamente estábamos junto a Dios en ese paraíso, digamos, en ese estado paradisíaco, en ese estado de plenitud. Cuando Adán desciende a un lugar extraño como lo es la tierra. El ser humano añora el reencuentro con Dios, por eso el Corán dice ciertamente de Dios venimos, o a Él pertenecemos y a Él regresamos, retornamos. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Raji'un es el retornar. Entonces la tristeza es parte de este sistema, digamos, en esta relación con Dios, en esta añoranza de querer regresar ante Él. En una narración del profeta leemos: Man qara al-Qur'an wa lam yakhda lillah wa lam yariq qalbuhu wa la yaktasi
حزنا ووجلا في سره فقد استهان بعظيم شأن الله تعالى. Dice aquel que lee el Corán y no se somete a Dios, no se rinde ante Dios y no se ve la fragilidad de su corazón, digamos, no se fragiliza su corazón y no se entristece y no teme en su interior, dice, porque ha subestimado este gran asunto divino, digamos, esta gran posición de Dios. Fandur kaifa taqra kitab rabbik, dice, mira entonces cómo lees el libro de tu Señor, wa manshuru wilayatik, y el manifiesto, digamos, de la wilaya, de esta supremacía, wa kaifa tujibu awamir, y cómo respondes a sus órdenes, wa nawahih, y sus prohibiciones, wa kaifa tamtathil hududah, y cómo obedece sus límites, digamos, sus leyes. Entonces, el tema de la tristeza aparece justamente como uno de estos estados emocionales que uno cuando lee el Corán teme por aquello que no pueda obedecer, teme por las prohibiciones de Dios que estamos cometiendo a cada momento, teme por el infierno, por la justicia divina. Todo ese temor obviamente crea un estado de tristeza. Se entristece porque quiere ser mejor y no puede, se entristece porque sabe que le espera un gran castigo en la otra vida, cuando es pecador, se entristece por la debilidad del hombre en esta vida, se entristece por todo lo que significan las realidades del Corán. En el Corán, por ejemplo, hay cuestiones que cuando el ser humano las escucha o las lee, normalmente digamos, tiene un efecto muy claro en la tristeza del corazón, ya que muchas veces el Corán ataca la profundidad del ser, digamos. Es como que hay una línea directa a lo más profundo del corazón, y es por eso que uno ablanda su corazón y termina entristeciéndose. Dice en otra leya, en otro riwaya, en otro hadiz o narración, iqra'ul Qur'an bil huzn, lean el Corán con tristeza. El Imam Ali en Nahj al-Balagha dice, Allah fil Qur'an la yasbiqukum bil amali bihi ghayrukum. Dice, bueno, Dios esté junto al Corán, digamos, Dios proteja al Corán. Dice, no hagan que otros se adelanten a ustedes en la acción, según el Corán, en aplicar el Corán, digamos. El Corán es la palabra de la verdad, la palabra de Dios, y dentro de este protocolo, junto a la palabra de Dios, está el engrandecer esa grandiosidad divina y no subestimar las normas y las órdenes de Dios. Por eso se entristece el corazón cuando cree que no puede lograr cumplir con Dios. Es necesario que uno no solo se entristezca, sino aquel que no se entristece, que intente, digamos, la tristeza. Como dice en una leya, en un hadiz, iqra'ul Qur'an wabku, dice, lee el Corán, lean el Corán y lloren. Fa in lan tabku fatabaku, dice, pero si no pueden llorar, si no lloran, entonces intenten llorar, hagan como que lloran, traten de tener ese estado de lágrimas, digamos, de tristeza. El Imam Ali, cuando hablas de los muttaqin, de los timoratos, de los temerosos, de aquellos que tienen piedad, dice, yuhdinuna bi anfusihim wa yastathiruna bihi dawa'daihim, dice, se entristecen internamente y tratan de encontrar, digamos, en el Corán, o de encontrar, digamos, la cura o el remedio para sus enfermedades. فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمْعًا, dice, cuando pasan, cuando leen por una leya que hay, digamos, Dios incentiva a los hombres, entonces sienten deseos de llegar a ella. تطلعت نفوسهم إليها شوقا, dice, y el alma, digamos, los corazones desean con mucho fervor esa promesa divina, وظنوا أنهم نصب أعين, y están, digamos, poniendo esta orden divina frente a sus ojos, frente a su mirada, digamos, como digamos, tratando de centralizar esa cuestión y concentrarse en ella. وإذا مروا بآية فيها تخويف
asgu ilayha masami'u qulubihim, dice, cuando hay algo, una ley o un signo de Dios, digamos, un versículo que les da temor, entonces abren los corazones para escuchar, digamos, para hacer, como diríamos nosotros, todo oído. وَظَنُّ أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمْ وَشَهِيقُهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ, es como si fuera que están escuchando, dice, el sonido del fuego. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.